Reciban todos de parte de Monseñor Darío de Jesús Monsalve su saludo en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. El saludo también para el querido párroco de esta comunidad, el padre William Palomeque Angulo, que durante este tiempo ha venido acompañándoles a ustedes en la dirección pastoral de la comunidad. Saludo también desde luego al padre Ober Gallego, que es el delegado para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali, y desde luego saludamos desde esta misma comunidad parroquial a todos aquellos hermanos que siguen esa transmisión desde sus hogares, que la siguen desde los hospitales, que la siguen también desde las penitenciarías alrededor del país y las distintas comunidades que retransmiten, por supuesto, esta Eucaristía desde la Arquidiócesis de Cali. Como lo decía el padre Ober al iniciar, hoy desde este querido barrio, el barrio de los Andes, acá en la ciudad de Santiago de Cali. En este tercer domingo, queridos hermanos, en que la liturgia de la Iglesia nos invita a todos y cada uno de nosotros a contemplar ese llamado que nos hace el Señor. Pero ante todo a contemplar en la primera lectura tomada hoy del libro del Éxodo, a tomar, queridos hermanos, ese decálogo. El decálogo que no puede ser pisoteado por ninguno de nosotros, pero que lastimosamente muchas personas prácticamente lo han mandado al rincón del olvido. Lo han mandado, queridos hermanos, a ese rincón del olvido como para no tener por delante de sí esa dirección y sobre todo esa mirada puesta en el Dios de la vida, puesta en aquel que nos llama a cada uno de nosotros, en primer lugar, queridos hermanos, a valorar el don de la vida. Sucede que cuando escuchamos hoy en la primera lectura ese texto maravilloso del Éxodo, pues se nos regala, queridos hermanos, para que todos y cada uno de nosotros contemplemos al Dios que se nos hace presente y que nos hace entender a través del decálogo que debemos todos vivir particularmente esos mandamientos. Pero, oh sorpresa, cuando muchos de nosotros, queridos hermanos, los mandamientos de la ley de Dios parece que o no los hubiéramos escuchado, o no los hubiéramos aprendido, o no los hubiéramos entendido, porque lastimosamente el momento actual en el que vivimos, seguimos matándonos unos a otros. Seguimos muchos de nosotros, queridos hermanos, simplemente persiguiendo a aquellos que seguramente no piensan como pienso yo, que no piensan como piensan los demás, sencillamente porque no piensa a mi manera. Entonces esa persona es incómoda, esa persona hay que quitarla del medio, esa persona no puede continuar viviendo, y es cuando entonces nos empezamos a autoconsiderar, queridos hermanos, dueños de la vida de los demás, dueños de la vida del hermano, dueños de la vida del que está cerca de nosotros o del que comparte con nosotros bajo el mismo techo. Pues hoy, queridos hermanos, escuchar este decálogo que nos recuerda todo. Shema Israel. Escucha, Israel. Debemos escuchar verdaderamente esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que debe bajar al corazón de hombres y mujeres en todos los tiempos. A mí me encantaría que volviéramos a repetir, queridos hermanos, lo que cantábamos ahora en la respuesta del Salmo. Quiero pedirle ya a quienes están dirigiendo hoy el canto en esta Eucaristía, esa respuesta del Salmo de verdad que nos debe llenar a todos y cada uno de nosotros de ese llamado que nos hace Dios, para tenerlo presente todos los días de nuestra vida. En primer lugar aparece el primer mandamiento de la ley de Dios. Y ese primer mandamiento de la ley de Dios no está, queridos hermanos, como un juego, no está puesto ahí simplemente como un apéndice de la vida de cada uno de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor. ¿Ya qué nos quiere decir, queridos hermanos, a todos y cada uno de nosotros esa palabra de Dios hoy? Dios está por encima de todo y de todos. Pero, oh sorpresa, cuando muchos de nosotros ponemos por encima o intentamos poner por encima de Dios las cosas pasajeras que tenemos. Y de la misma manera comienza a avanzar, queridos hermanos, con los demás mandamientos de la ley de Dios, invitándonos a que cada uno de nosotros ojalá sea un verdadero artífice en esta vida, sea un verdadero artífice de paz, un verdadero artífice de reconciliación,
un verdadero artífice, queridos hermanos, de defender y proteger la vida, ojalá desde el momento mismo de su concepción hasta el momento de su partida, pero de manera natural. Por eso les invito a que juntos repitamos esta respuesta del Salmo que hace un momento todos cantábamos y lo cantábamos con gozo, porque verdaderamente eso es lo que Dios quiere también de todos y cada uno de nosotros, que su palabra vuelva a Él, pero después de haber empapado y germinado la tierra. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tal si subimos el tono? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nuevamente. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Es la palabra de Dios, queridos hermanos, que hoy de verdad nos hace llenar de gozo a todos y cada uno de nosotros. Y esa palabra de Dios que hemos escuchado, que se nos ha proclamado en el día de hoy, tanto en la primera lectura del libro del Éxodo como en el texto de San Juan, sí que tiene, queridos hermanos, validez hoy y siempre en nuestras vidas. Cuando hablamos ahora justamente de los mandamientos de la ley de Dios, sabemos que los mandamientos son muchos más. Aunque a nosotros nos hayan quedado el decálogo, los 10 que ya conocemos, no nos quedamos simplemente, queridos hermanos, en esos 10, sino que debemos avanzar en nuestra vida, porque todos debemos respetar la vida del hermano. El mandamiento quinto que aparece hoy, sucede, queridos hermanos, que muchas veces lo hemos escuchado y seguramente lo hemos enseñado: no matarás. Pero Colombia, nuestro país, todos sabemos que durante estos 50 o más años, todos hemos sido testigos de tanto derramamiento de sangre. Tanto derramamiento de sangre en los pueblos, calles y ciudades. Y ese derramamiento de sangre, queridos hermanos, hoy clama a nuestro Dios y Señor. Ese derramamiento de sangre en las calles de nuestras ciudades y en las calles de nuestros pueblos está clamando a Dios con gritos, porque estamos acabando precisamente con la paz de esas comunidades, con la paz de nuestros barrios. En los días precedentes, seguramente nos hemos dado cuenta de lo que está aconteciendo en el departamento del Chocó y cómo las comunidades, sobre todo en la zona de Río Sucio, están quedando confinadas. ¿Por qué? Porque hay enfrentamiento entre grupos alzados en armas que dicen creer en Dios la gran mayoría de ellos, que dicen amar a Dios la gran mayoría de ellos, pero que no respetan, queridos hermanos, la vida de las comunidades que por años y años han vivido en esas tierras tranquilas, han vivido en esas tierras llevando adelante, claro, sus necesidades, pero acompañándose entre sí, comunidades, con la iglesia que peregrina en esas tierras del departamento del Chocó. Y hoy, queridos hermanos, deberíamos considerar entonces, de alguna manera, todo el ecosistema en el que estamos, como ese gran templo de Dios, el que todos debemos cuidar y valorar. Ahora lo decía el texto del Evangelio, cuando Jesús entra en el templo y encuentra, queridos hermanos, a los cambistas, a los vendedores de bueyes, ovejas y toros. ¿Qué es lo primero que Él dice? Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de bandidos. Y hoy, si miramos también a nuestro país, si miramos a Colombia entera, de norte a sur y de oriente a occidente, como ese gran templo en el que todos y cada uno de ustedes y yo deberíamos considerarnos sacerdotes y sacerdotisas para cuidar este templo, para cuidar, queridos hermanos, este ecosistema, para cuidar esto que Dios ha puesto en nuestras manos, de manera que todos podamos vivir y ojalá vivir en paz, no corriéndonos unos a otros, no mandando una comunidad, a unos vecinos, a unos compañeros, a unos habitantes de las comunidades a que vayan a exiliarse en los países vecinos, sencillamente porque no pueden vivir en su propia patria, porque no pueden vivir en su propio país. El Señor hoy habla y habla de verdad al corazón de cada uno de nosotros, y cuando le dice a ellos: el celo por tu templo me devora, el celo por tu casa me devora, lo que quiere decir que debemos también comprometernos, queridos hermanos. Debemos comprometernos, queridas hermanas, a defender esta tierra, a defender esta vida,
a defender este espacio en el que Dios ha querido colocarnos a todos y cada uno de nosotros. De lo contrario, sencillamente jamás pondremos en paz nuestros espacios si no contribuimos cada uno de nosotros con nuestra vida, con nuestra razón, con nuestra inteligencia y con nuestra manera de ser. Por eso, hoy esta palabra de Dios no puede ser inadvertida ni puede pasar en vano para ninguno de nosotros. Pidámosle, queridos hermanos, hoy a nuestro Dios y Señor, para que este texto que hemos escuchado en el Evangelio hoy de San Juan nos ayude pues a todos los que estamos aquí en esta iglesia, en esta parroquia de Nuestra Señora de los Andes, a quienes están seguramente privados de la libertad, pero de manera especial también a los que tenemos la responsabilidad de anunciar a un Cristo vivo y continuar esta preparación hacia la gran Pascua de la Resurrección, que donde vayamos anunciemos de verdad con gozo, anunciemos con nuestra vida y con nuestro ser a un Dios que se nos manifiesta y que nos llama a vivir esta sacramentalidad de la Eucaristía, pero a vivir también los sacramentos de la mejor manera y a ponerlos en práctica, defendiendo la vida propia y la vida de los hermanos. Amén.